Hola mi querido amigo, mi querida amiga de Ministerio Gracia y Salvación. Una vez más, Pastor Jerry Pinzón aquí, dándote la bienvenida a nuestro pequeño episodio del día de hoy. Vamos a cubrir en este día la estructura básica del libro de Daniel. Me gustaría que tuviéramos eso como un fundamento pues, sobre el cual pudiéramos construir o cuando hagamos referencias a algún tema en el futuro, quizá podamos conectarlo con esta presentación. El día de hoy vamos a hacer algo que quizá muchos de ustedes ya han visto antes, la estructura, cómo funciona. Quizás para otros es algo novedoso, así que quiero invitarlos a que participen conmigo. Les quiero invitar a que tengan una corta oración conmigo, ¿ok? Querido Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar este libro maravilloso, el libro de Daniel, y la revelación que tú has hecho, Señor. Permite, como estudiamos en el episodio anterior, que la profecía nos conmueva nuestros corazones, Señor. Bendícenos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos, en el día de hoy quiero que hablemos acerca de la estructura del libro de Daniel, ¿ok? La estructura del libro de Daniel la encontramos básicamente en el capítulo 2. Sobre esa estructura que se presenta allí en el capítulo 2 se van a construir las otras presentaciones proféticas de los siguientes capítulos. Y lo que encontramos, y ustedes quizá muy familiarizados, algunos de ustedes con este tema, es que en el capítulo 2 del libro de Daniel encontramos una estatua que tiene diferentes metales. Es el producto de un sueño que Dios le dio a Nabucodonosor. Daniel, siervo fiel de Dios, recibió la interpretación de ese sueño y allí podemos ver la historia profética del mundo prácticamente desde la época de Babilonia, en el tiempo en el cual Daniel vivía, hasta el final de los tiempos, cuando Dios establecerá su reino. Sabemos, como dice la palabra de Dios ahí en el libro de Daniel 2, que la cabeza era una cabeza de oro que representaba a Babilonia. También sabemos que la siguiente parte de los brazos era el representativo de Medo-Persia y luego entonces seguía la parte como del torso, quizá de las piernas, la primera parte así del core era la representación de Grecia. Estamos hablando de los metales del oro, la plata, Medo-Persia, y luego entonces el bronce representaba a Grecia. Finalmente llegamos entonces a las piernas que eran de hierro, ¿verdad? Y esta representación era el equivalente a Roma imperial, el imperio romano era el imperio de hierro. Finalmente, cuando llegamos a los pies, entonces encontramos una combinación entre hierro y barro del alfarero, ¿verdad? Y esta combinación era la que formaba los pies y es lo que nosotros conocemos como la Europa dividida, pero más específicamente es lo que conocemos también como el tiempo de Roma papal, entendiendo que el hierro de las piernas continúa hasta los pies, así que hay un elemento todavía de Roma que está allí. Sabemos que Roma papal se origina básicamente desde ese imperio, es la continuación en cierta manera del imperio, ahora con un aspecto espiritual que es el barro del alfarero. Entonces tenemos así la estructura, ¿verdad? El libro de Daniel, la cabeza de oro Babilonia, los brazos Medo-Persia, Grecia y luego Roma imperial, terminando con Roma papal. Muy bien, vamos entonces ahora a notar cómo las estructuras se comparan una con la otra. Por ejemplo, en Daniel capítulo 6 encontramos una estructura que ahora con imágenes diferentes, sin embargo, viene siendo muy similar, ¿verdad? La primera cosa que encontramos en el libro de Daniel 7 es la primera imagen, que es un león con alas, ¿verdad? Un león alado. Después de esta bestia sigue otra que es un oso que tiene tres costillas en su boca, un oso que está más alto de un lado que del otro. Luego entonces encontramos la bestia que parece como leopardo con muchas cabezas y alas también, ¿verdad? Cuatro cabezas y alas, es el leopardo. Finalmente una bestia terrible, espantosa y terrible, ¿verdad? Que no se puede casi ni describir. Es mencionada allí en el libro de Daniel capítulo 7. Y interesantemente, el enfoque que empezamos a ver ahora es que aparece un cuerno pequeño que derriba tres cuernos de los 10 que hay en la cabeza de esta bestia terrible. Y el enfoque de Daniel, de la historia y todo lo que ocurre, ahora está en ese cuerno pequeño. La preocupación de Daniel, todo lo que está ocurriendo en ese capítulo, el enfoque está allí con lo que está haciendo este cuerno pequeño. Así que tenemos entonces, comparando esto con la estructura de Daniel 2, que Daniel 7 es el equivalente también a Babilonia, el león es el equivalente a Babilonia, el oso es el equivalente a Medo-Persia, que el leopardo de cuatro cabezas es el equivalente a Grecia, que ya habíamos visto en la estatua, en Daniel 2, que la bestia espantosa y terrible es el equivalente a Roma imperial,
Y finalmente entonces podemos hacer la conexión de que los pies de hierro mezclado con barro es el equivalente a Roma papal como lo encontramos en el cuerno pequeño del capítulo 7. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Vamos entonces ahora a avanzar un capítulo más. El capítulo 8 del libro de Daniel introduce también unos elementos ahora muy diferentes. Algo ocurre en la escena que cambia, pero a pesar de que, noten, los elementos cambian, pero significado no cambia. En este caso el cambio es aún mayor que el anterior. Daniel capítulo 8 nos presenta básicamente dos bestias que están luchando una con la otra. Algo bien interesante de estas bestias es que ya no son bestias sencillamente como las primeras, que eran indescriptibles o que eran animales impuros, como el león y todo lo demás. Ahora estamos hablando de unos animales, ya ni siquiera los voy a llamar bestias, unos animales que son puros, una representación de algo que se conectaba con el santuario, interesantemente. Estos animales eran los que se sacrificaban en el santuario judío, en el santuario que había en la tierra, que era una representación del santuario celestial. Entonces, allí aparece un cuerno también que habla grandes cosas y de cierta manera ataca el santuario. Es bien interesante todo lo que está ocurriendo aquí. Si lo que quiero que veamos ahora en conjunto, lo que está ocurriendo aquí sobre la estructura, ¿verdad? Es que Daniel 2 y 7 nos presentan a Babilonia, ¿verdad? La cabeza de oro y el león. Cuando llegamos a Daniel 8 ya no aparece Babilonia, porque Babilonia ya había pasado. Ya ahora eran los medos y los persas los que estaban gobernando el mundo, y por eso en Daniel 8 no lo encontramos. Sin embargo, encontramos a Medo-Persia, que era la continuación, ¿verdad? Los brazos, el oso con las costillas, y aparece aquí este carnero que representa a Medo-Persia, ¿verdad? Luego de Medo-Persia sabíamos que seguía Grecia. Ese mismo torso o la parte media del cuerpo de la estatua que estaba representando a Grecia, que también estaba representado en el leopardo de 4 cabezas, aparece ahora como este macho cabrío que tiene un cuerno muy grande que ataca al carnero que representaba Medio Persia. Finalmente entonces llegamos a Roma imperial y Roma papal. Es interesante que en este caso del capítulo 8, este cuerno y esta bestia que se presenta, que lo representa, está mezclando ambos aspectos. Básicamente no está tan clara la transición entre Roma papal o Roma imperial como estaba en los otros. Sin embargo, el enfoque del libro de Daniel y del capítulo 8 es sobre la Roma papal, o sea, sobre el último aspecto. Esta bestia o este cuerno involucra ambos aspectos, imperial y papal, pero el enfoque cada vez es más grande en Roma papal. Cuando estudiamos en la estatua los pies, el enfoque en Roma papal no era tanto. Cuando nos movimos al capítulo 7 era más grande y ahora que estamos en el 8 es aún mayor. Nos da una clara descripción de lo que estos poderes están haciendo. Y lo que quiero que entiendan es que son equivalentes. Este cuerno pequeño y lo que este cuerno está haciendo es lo mismo. Están haciendo lo mismo exactamente. ¿Qué están haciendo? Daniel está muy preocupado en el libro de Daniel, capítulo 8, por lo que está ocurriendo. El foco central del capítulo se convierte inmediatamente el santuario. El santuario es el centro de lo que está ocurriendo allí. Los carneros pertenecen al santuario y finalmente el ataque que está siendo lanzado por este cuerno que aparece allí es un ataque contra el santuario. Y es en este contexto que Daniel oye esta voz, que es una voz de esperanza, una voz de aliento, una voz de bendición, porque él está muy preocupado de ver que el santuario está siendo atacado. Ahora, si tú fueras un judío de esa época, de la época de Daniel, quizá estarías muy preocupado también. Nosotros no entendemos muchas veces el concepto porque para nosotros el santuario no era tan fundamental o no ha sido tan fundamental como lo era para ellos. Pero él lo que ve aquí es a alguien que ataca el santuario y dice la Biblia y prosperaba, que atacaba a los santos y prosperaba. Entonces, estas palabras tienen un significado muy grande porque de cierta manera está diciendo que eso que estaba haciendo este cuerno no va a tener éxito para siempre, no va a prosperar siempre. Hay un alto y es una esperanza que encontramos allí. El libro de Daniel 8
nos dice hasta 2300 días de tardes y mañanas y el santuario será purificado. Daniel 8:14. En cierta manera, Daniel está recibiendo esperanza de que a pesar de que este ataque está ocurriendo y que es constante, no va a durar para siempre, de que va a venir la purificación del santuario. Y esta serie en la que vamos a estar tratando este tema específicamente, el enfoque va a ser este. ¿Qué es lo que significa esto? Esta purificación del santuario, ¿qué ha significado en términos teológicos especialmente para la iglesia adventista? Yo quiero decirte en este día, mi querido amigo, mi querida amiga, no importa lo que ocurra, no importa qué tan graves se vean las situaciones a las que nos estamos enfrentando, de la misma manera como Daniel estaba preocupado de ver proféticamente este ataque, Dios nos da esperanza en su palabra. Así como Él dijo que el santuario iba a ser purificado, nosotros hoy día tenemos esperanza. Cuando veas lo que pasa en el mundo, sabemos que Cristo Jesús viene pronto. Cuando veamos las dificultades de esta vida, sabemos que no estamos solos, que Cristo está con nosotros. Así que mis hermanos, a medida que pasemos por esta serie, que nuestra fe vaya creciendo, que nuestra fe se vaya aumentando, para que al ver las profecías entendamos cuán maravilloso es Dios con nosotros. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz día en sus actividades. Un abrazo grande desde aquí, desde Nuevo México. Ministerio Gracia y Salvación. Señor les bendiga.